Mi padre me sacó de su vida y ahora quiere que cuide de su segunda familia. Nunca pensé que me encontraría aquí buscando consejos, pero la vida a veces tiene maneras extrañas de volver a golpear donde más duele. Este es un tema delicado para mí, y la confusión en mi cabeza es tan grande que no sé por dónde empezar. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Mi padre y yo nunca hemos tenido una buena relación. Cuando tenía 8 años, él dejó a mi madre. No fue una separación amistosa. Mi madre y yo vimos cómo se desvanecía de nuestras vidas sin mirar atrás. Recuerdo claramente cómo esa ausencia se sintió como un vacío permanente, una especie de pérdida para la cual nunca se puede estar preparado a esa edad. No solo se fue de casa, se fue de mi vida. Se casó poco después con otra mujer, a la que llamaré Sofía. Con ella, tuvo 3 hijos más, todos menores que yo. A medida que fui creciendo, quedó muy claro que mi padre había decidido reiniciar su vida completamente. Mientras mi madre luchaba por criarme sola, mi padre parecía concentrado únicamente en su nueva familia. Las llamadas, las visitas, los gestos pequeños que podrían haber hecho la diferencia, nada de eso ocurrió. Cumpleaños olvidados, graduaciones ignoradas, ni una sola palabra de aliento. De hecho, los momentos en que sí decidía aparecer eran más dolorosos que los de su ausencia, interacciones frías y conversaciones que siempre terminaban con excusas y promesas vacías. Luego, cuando cumplí 18 años, tuvimos una conversación que marcó el fin oficial de nuestra ya inexistente relación. Recuerdo cada palabra porque fue como una puñalada directa al corazón. Me dijo que ya había cumplido con su deber paternal, y que, siendo un adulto, no me debía nada más. Ahora tienes que valerte por ti mismo, como yo hice, fueron sus palabras. Recuerdo el frío en mi pecho cuando entendí que estaba solo en esto. No hubo lágrimas, porque ya no quedaban lágrimas que llorar. Me enfoqué en sobrevivir, en construir una vida sin él, una que no dependiera de un padre que nunca quiso estar ahí. Avancemos algunos años. Logré salir adelante, trabajo, estudio, y un círculo de amigos que me apoyan incondicionalmente. No fue fácil, y aún arrastro cicatrices de esa relación inexistente, pero aprendí a no esperar nada de él. Mi madre siempre ha sido mi pilar, y es gracias a ella que he aprendido a ser fuerte y a valerme por mí mismo. Pero todo eso cambió hace poco, con una llamada que nunca pensé recibir. Era Sofía, la segunda esposa de mi padre. La voz se le quebraba mientras me decía que mi padre estaba enfermo, muy enfermo. Él quiere verte, quiere hablar contigo, dijo ella, como si fuera lo más natural del mundo. Luego vino la parte que me dejó sin palabras, me pidió que ayudara a cuidar de mis hermanos menores. Ella estaba al borde del colapso, sin saber cómo lidiar con todo lo que estaba pasando, y estaba convencida de que yo, el hijo olvidado, podría salvar la situación. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Mi padre quiere que lo ayude? ¿Después de todos estos años de abandono y heridas abiertas? No podía creerlo. Pero después llegó la ira, una ira que me recorrió el cuerpo como un fuego ardiente. Pasé mi infancia y adolescencia deseando que me viera, que se preocupara por mí, que me quisiera. Y ahora, cuando está en su punto más bajo, espera que me convierta en su apoyo. Las emociones se arremolinaron en mi mente, y no pude decirle nada coherente a Sofía. Solo colgué, temblando. Y aquí estoy, sin saber qué hacer. No tengo ninguna obligación hacia ellos, ¿verdad? Y aún así, una parte de mí se siente culpable. Los niños no tienen la culpa de las decisiones de mi padre. Pero ayudar ahora, ¿sería traicionar al niño dentro de mí, que nunca tuvo un padre presente? He buscado consejo en algunos amigos, y sus respuestas han sido variadas. Algunos piensan que no debería involucrarme en absoluto, que es una manipulación emocional del libro. Otros dicen que debería considerarlo, no por mi padre, sino por los niños que, al igual que yo, no eligieron esto. ¿Estaré siendo egoísta si decido alejarme y protegerme emocionalmente? ¿O sería un tonto si dejara que me utilicen de esta manera, después de todo lo que he pasado? Reddit, necesito tu sabiduría. Actualización 1. He estado dándole vueltas a esto, sintiéndome atrapado entre el deseo de protegerme y una extraña sensación de responsabilidad que no entiendo del todo. Así que, después de mucho pensar, decidí hacer algo que no había hecho en años, enfrentarme cara a cara con mi padre. Les confieso que, en el camino hacia su casa, mi estómago estaba en un nudo de nervios. La casa de Sofía y mi padre está en las afueras de la ciudad, en un barrio que siempre había evitado. Pasar por las calles donde había jugado de niño, aquellas en las que había soñado con que mi padre volviera, me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
Mi cuerpo se sintió tenso, y por un segundo pensé en dar la vuelta y salir corriendo. Pero seguí adelante. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, Sofía me recibió en la puerta con una mezcla de alivio y cansancio en los ojos. Era evidente que llevaba semanas, tal vez meses, lidiando con un estrés que yo ni siquiera podía imaginar. Los niños, mis medio hermanos, estaban en la sala, mirándome con curiosidad y algo de timidez. No los conocía bien. Los había visto algunas veces en reuniones familiares cuando era más joven, pero nunca había sentido que fueran parte de mi vida. Aún así, no pude evitar sentir un poco de pena al ver sus caras, llenas de confusión y tristeza por lo que estaba pasando en su familia. Sofía me guió hasta el cuarto de mi padre. El ambiente era pesado, cargado de recuerdos y cosas no dichas. Allí estaba él, en la cama, con un aspecto que no esperaba ver. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Siempre lo había recordado como una figura imponente, autoritaria, alguien que tenía el control absoluto. Pero ahora, parecía encogido, reducido a un hombre mayor y cansado, con los ojos apagados y la voz débil. Me costó reconocerlo. Gracias por venir, me dijo, y su voz tembló un poco. No sé si fue el tono o el hecho de que estaba agradeciéndome algo, pero me quedé paralizado por un segundo. No sabía si estaba listo para este momento. Me pregunté si debía gritarle, soltar todo el resentimiento acumulado durante años. Pero no lo hice. ¿Qué quieres de mí?, fue lo primero que logré decir, y aunque traté de que mi voz sonara firme, una pequeña grieta de emoción se coló por el tono. Mi padre cerró los ojos por un momento, como si estuviera lidiando con el peso de una culpa aplastante. He cometido muchos errores, dijo. Sé que no merezco tu ayuda. Pero no es por mí. Es por ellos. Hizo un gesto hacia la sala, donde se escuchaban las voces apagadas de mis hermanos. Su disculpa no era perfecta ni completa, pero era lo más cerca de una disculpa que jamás había recibido de él. El enojo seguía allí, burbujeando debajo de la superficie, pero ahora estaba acompañado de algo más. No puedo decir que fue compasión, pero fue algo que hizo que mi corazón se ablandara un poco. Después de un rato de silencio incómodo, me levanté y salí de la habitación. No sabía qué pensar ni cómo sentirme. Sofía me miró esperanzada, pero no tenía respuestas para ella. Solo quería salir de allí, respirar aire fresco, intentar ordenar el caos en mi cabeza. Pero algo pasó cuando me crucé con los niños en la sala. El más pequeño, que debía tener unos 6 o 7 años, me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Quería decirle algo, cualquier cosa para aliviar ese miedo, pero no encontré palabras. Regresé a casa sintiéndome emocionalmente agotado. Mi madre me llamó esa noche, preocupada, y le conté todo. Ella se puso furiosa cuando supo que mi padre me estaba pidiendo ayuda, y sus palabras me hicieron sentir que tenía razón al estar enojado. No le debes nada, me dijo. Ese hombre te abandonó. No tiene derecho a pedirte nada. Y lo sé, en el fondo sé que ella tiene razón. Pero no puedo dejar de pensar en esos niños. No tienen la culpa de las decisiones de mi padre, y sé exactamente cómo es crecer sin apoyo. Así que aquí estoy, todavía luchando con lo que es correcto hacer. Sé que ayudar podría ser un error, pero también sé que mi decisión podría marcar una diferencia para esos niños que, al igual que yo hace años, no tienen a nadie más. Actualización 2. Después de esa primera visita, no pude dejar de pensar en lo que había visto y sentido. La imagen de mi padre, frágil y sin el aura de poder que siempre lo había rodeado, seguía persiguiéndome. Y luego estaban esos niños, mis hermanos, que ni siquiera saben lo mucho que he luchado para no ser como él. Pensé que quizás debería buscar un cierre, algún tipo de paz interior, aunque no supiera exactamente cómo encontrarla. Así que decidí regresar, esta vez con la intención de tener una conversación real, una que pudiera ayudarme a decidir qué camino tomar. Cuando volví a la casa de Sofía, me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Me llevó directamente a la sala, donde mis hermanos jugaban en silencio. No tenían la energía típica de los niños, era como si una nube de tristeza flotara sobre ellos. Me senté en el sofá, tratando de sonreírles, aunque me costaba. El mayor, que debe de tener unos 13 años, me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Me pregunté cuánto sabía sobre mí y nuestra historia familiar. Sofía interrumpió el silencio para llevarme a la habitación de mi padre nuevamente. Esta vez, él estaba sentado en una silla,
luciendo un poco más lúcido. Parecía que se había preparado para esta conversación, aunque su rostro seguía reflejando el peso de los años y las decisiones pasadas. Me hizo un gesto para que me sentara frente a él. Sé que esta situación no es justa para ti, comenzó. Lo he estado pensando mucho, y sé que he fallado en muchas cosas, especialmente contigo. Había un temblor en su voz, y eso me tomó por sorpresa. Toda mi vida había sido un hombre fuerte y arrogante, nunca pensé que lo vería dudar de sí mismo. No sé si es demasiado tarde, pero quería que supieras que, aunque no lo parezca, siempre me he arrepentido de lo que hice. No tengo excusas. Me quedé en silencio por un momento. Las palabras parecían sinceras, pero no pude evitar preguntarme si era demasiado poco, demasiado tarde. La disculpa era algo que había esperado escuchar toda mi vida, pero al escucharla, no sentí el alivio que había imaginado. Me di cuenta de que ninguna disculpa podría cambiar lo que había pasado. Pero había algo más en juego, esos niños que no tenían la culpa de nada. No podía evitar sentir que, de alguna manera, estaba viviendo en un ciclo de abandono que ellos no merecían sufrir. Pero, ¿por qué me pides que ayude?, pregunté finalmente. ¿No tienes a nadie más en tu vida que pueda estar allí para ellos? Mi padre se pasó una mano temblorosa por el rostro, como si fuera difícil para él admitirlo. No tenemos familia cercana, y Sofía está sobrecargada. Quisiera que tuvieran a alguien que los cuide si las cosas empeoran. Salí de la habitación sintiéndome incluso más conflictuado que antes. No podía dejar de pensar en lo injusta que era la situación para todos, para mi madre, que tuvo que sacrificar tanto, para mí, que fui abandonado, y para esos niños, que ahora enfrentaban el miedo de perder a su padre. Sofía se acercó y me agradeció por venir. No tienes idea de cuánto significaría para ellos que fueras parte de sus vidas, dijo, con lágrimas en los ojos. Al regresar a casa, me sentí más perdido que nunca. Mi madre, al enterarse de que había vuelto a ver a mi padre, estaba furiosa. No puedo creer que esté intentando manipularte de nuevo, me dijo. No le debes nada a ese hombre. Se desentendió de ti y de mí cuando más lo necesitábamos. No dejes que se aproveche ahora que le conviene. Lo sé, y tiene razón. Pero hay algo dentro de mí que no deja de pensar en esos niños, que, al igual que yo, no tienen ninguna culpa de los errores de los adultos a su alrededor. También pienso en mí mismo a su edad, lo solo y desamparado que me sentí, y me aterra la idea de que ellos tengan que sentir lo mismo. He estado buscando opciones. Me he planteado la idea de ayudar, pero con límites claros. Quizás podría comprometerme a ciertas horas, ciertos días. Pero me preocupa que cualquier tipo de involucramiento termine siendo emocionalmente destructivo para mí. También he estado investigando si hay recursos comunitarios o servicios de apoyo que puedan ayudar a la familia sin que todo dependa de mí. Ojalá todo esto fuera más sencillo, pero nada parece serlo. Actualización 3. Me di cuenta de que, aunque la situación era profundamente injusta, no podía dejar que las heridas de mi pasado siguieran definiendo mi presente. Pero también sabía que no estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar emocional, ni a caer en una trampa de obligaciones que mi padre nunca cumplió conmigo. Necesitaba encontrar una forma de protegerme, a la vez que hacía lo que sentía que era lo correcto. Así que, con eso en mente, volví a la casa de mi padre una última vez, esta vez decidido a establecer límites muy claros. Había pensado mucho en cómo quería abordar esto, y escribí una lista de cosas que estaba dispuesto a hacer, y otras que no. Llevaba la lista en el bolsillo, y el simple hecho de tenerla me dio un poco de fuerza. Cuando llegué, Sofía estaba tan agradecida de verme que casi se me saltaron las lágrimas. Vi a los niños jugar en la sala, y sentí una punzada en el pecho. No era su culpa que las cosas estuvieran tan mal, y me dolía pensar que podían pasar por la misma soledad que yo viví. Pero, aún así, sabía que no podía arreglarlo todo solo. Fui al cuarto de mi padre y le dije directamente que estaba dispuesto a ayudar, pero con condiciones. Sus ojos se agrandaron un poco al escucharme, como si no esperara que alguien se atreviera a ponerle límites. Le expliqué que mi propia salud mental era importante, y que no podía dejar que esta situación me arrastrara. Le dije que ayudaría cuidando a los niños ciertos días y horas,
pero solo si no interfería con mi trabajo y mis responsabilidades personales. También le dije que no sería su cuidador personal. Mi ayuda era para los niños, no para él. Mi padre me miró por un momento, y fue difícil leer su expresión. Finalmente, asintió, y aunque no dijo mucho, parecía aliviado. Sofía también aceptó mis condiciones, aunque su rostro mostraba un poco de decepción. Creo que esperaba más de mí, pero sinceramente, ya estaba haciendo mucho más de lo que alguna vez imaginé. También mencioné que buscaría ayuda externa. Les hablé de la posibilidad de contactar a asistentes sociales o programas comunitarios que pudieran brindar apoyo a largo plazo, algo más sostenible que mi presencia ocasional. Después de eso, me quedé un rato en la sala con mis hermanos. Me presenté mejor, y ellos, al principio, seguían algo tímidos. Pero el más pequeño, un niño llamado Lucas, finalmente se acercó y me mostró un dibujo que había hecho. Era simple, pero me golpeó directo al corazón. Era un dibujo de él con su familia, todos juntos, con sonrisas felices. No sé si estaba consciente de que la realidad era más complicada, pero su esperanza era palpable, y me partió el alma. Al final, me fui sintiéndome agotado pero más en paz con mi decisión. No era lo que mi padre esperaba, ni lo que él probablemente deseaba. Pero era lo mejor que podía ofrecer, dadas las circunstancias. No quería permitir que la culpa o la manipulación dictaran mi vida, pero tampoco quería ser una persona que diera la espalda a unos niños inocentes que estaban sufriendo. Desde entonces, he cumplido con mi parte. He pasado tiempo con los niños, llevándolos al parque o ayudándoles con las tareas escolares cuando puedo. No voy más allá de lo que me comprometí a hacer, y me he asegurado de buscar ayuda adicional para ellos. Pero incluso con estos límites, no es fácil. Cada visita me recuerda todo lo que perdí y todo lo que nunca tendré con mi propio padre. He aprendido que, aunque no puedo cambiar el pasado, puedo decidir cómo lidiar con las consecuencias. No sé si esta es la decisión correcta o si algún día me arrepentiré, pero estoy tratando de ser fiel a mí mismo mientras hago lo que creo que es lo justo. Actualización 4. Mi padre falleció. Hace unas semanas, mi padre falleció. Su enfermedad había avanzado más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y aunque Sofía había intentado mantenerse fuerte, fue como si el peso de todo cayera de golpe. Recuerdo recibir la llamada a las 3 de la madrugada, la voz de Sofía rota por el dolor. Se ha ido, dijo, y aunque esas palabras eran algo que había esperado en algún rincón de mi mente, aún me golpearon como un maremoto. Lo confieso, una parte de mí no sabía cómo sentir. Mi relación con mi padre siempre fue complicada, llena de ausencias, heridas y promesas incumplidas. Y aún así, el saber que se había ido para siempre trajo una oleada de emociones que me dejó tambaleándome. No era solo el hecho de que había muerto, era el cierre definitivo, la certeza de que nunca habría una conversación más que pudiera arreglar lo que estaba roto. El día del funeral fue un torbellino de sensaciones. Llegué sintiéndome fuera de lugar, como un extraño en mi propia familia. La casa estaba llena de rostros familiares, pero me sentía distante, desconectado. Sofía me abrazó tan fuerte que pensé que se rompería en mis brazos. Mis hermanos, vestidos con sus mejores ropas negras, se veían más pequeños y vulnerables que nunca. Lucas, el más pequeño, no entendía del todo lo que estaba pasando. Me miró y me preguntó si papá estaba en el cielo, y no supe qué decir. Me arrodillé y lo abracé, tratando de contener las lágrimas que luchaban por salir. Cuando llegó el momento de decir unas palabras sobre mi padre, Sofía me miró como si quisiera que yo hablara. Era un gesto desesperado, una súplica muda. Y, aunque mi madre me había advertido que no debía dejarme manipular, sentí que debía hacerlo, no por él, sino por los niños. Me puse de pie, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé hacia el atril. Miré al ataúd, y de repente, todos los recuerdos que había tratado de enterrar salieron a la superficie. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta cuando tenía 5 años, su voz severa diciéndome que los hombres no lloran, las veces que no apareció cuando más lo necesitaba. Y entonces, respiré hondo y comencé a hablar. Mi relación con mi padre fue complicada, dije, con la voz temblando.
Hubo momentos de amor y muchos momentos de distancia. A menudo deseé que las cosas hubieran sido diferentes, que hubiera estado ahí para mí de una manera que nunca estuvo. Pero lo que sí sé es que, aunque no siempre lo entendí, era un hombre que amaba a su manera, incluso si esa manera no siempre fue suficiente para mí. Las palabras me pesaban como piedras. No era un homenaje perfecto, ni lleno de cariño, pero era honesto. Miré a mis hermanos y vi que estaban llorando, aferrándose los unos a los otros, y me di cuenta de que ellos todavía podían sentir amor por él de una manera que yo no podía. Después de mi discurso, volví a mi asiento, sintiéndome como si me hubieran drenado toda la energía. Los días siguientes al funeral fueron un remolino de papeleo, asuntos legales y momentos de tensión. Sofía estaba destrozada y abrumada, y aunque había puesto límites antes, ahora sentía que debía estar allí un poco más. Los niños me necesitaban, y era un papel que nunca pensé que tendría, ser el hermano mayor que ellos podían mirar en busca de consuelo. Pero también he sentido la carga emocional de todo esto. Mi madre, al enterarse de la muerte de mi padre, mostró un dolor que había mantenido oculto durante años. La pérdida la afectó más de lo que admitió al principio, y ver su vulnerabilidad fue como presenciar una herida que nunca había cicatrizado del todo. Lo siento por ti, y lo siento por nosotros, me dijo, con lágrimas en los ojos. Él dejó una marca en nuestras vidas, y aunque desearía poder decir que ya no duele, todavía lo hace. Desde la muerte de mi padre, he sentido un extraño vacío. No lo amaba en la manera tradicional, pero su ausencia es como una puerta que se ha cerrado para siempre, dejándome con preguntas sin respuesta. Intento ser fuerte por mis hermanos, pero también por mí mismo. No sé si alguna vez sanaré completamente de todo esto, pero estoy tratando de vivir con la certeza de que hice lo mejor que pude. ¿Hice bien en ayudar, a pesar de todo? ¿Fue correcto poner límites y, al mismo tiempo, intentar ser un apoyo? No lo sé. Pero aquí estoy, todavía aprendiendo, todavía sintiendo, todavía intentando encontrar mi camino.